Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Federico Bacheto. Los saludo con un fuerte abrazo a la distancia desde Buenos Aires, Argentina. Quiero agradecer enormemente a la gente de Latin Juris por poner adelante esta iniciativa de ciclo de conferencias, lo cual me parece sumamente enriquecedor y bastante accesible para todos y todas. Así que desde mi lado los felicito por esta iniciativa. En principio es un orgullo para mí estar participando, creo que vamos a hacer un aporte entre todos. Si bien el ciclo está pensado como conferencias magistrales, a mí sí me gustaría dejar un espacio específico para los comentarios, porque siento que este es el verdadero lugar de intercambio donde se produce el conocimiento, ¿no? El tema que a mí me asignaron tiene que ver con una práctica que históricamente se ha consolidado a lo largo de los países y la historia de la humanidad ha demostrado que todavía no nos hemos podido desterrar de este trágico resabio de la Inquisición y como no puede ser de otra forma, aprovechando para saludarlos a todos que están aquí desde Colombia y todos los otros países que cálidamente espero algún día conocer, voy a dar inicio a mi presentación. En principio les cuento que a modo de organización lo he dividido en tres etapas, quizás una parte más formal que tiene que ver con eh, la evolución histórica del Instituto de la Tortura, pasando posteriormente a un momento un poco más técnico que tiene que ver con el análisis del tipo penal de tortura y finalmente concluir con algunas reflexiones de algunas investigaciones que están dando vuelta en el mundo de la doctrina que me parece que son de nuevo, sumamente enriquecedoras y por el tema que me asignaron, creo que van perfectamente de la mano con lo que a mí me gustaría comentar. Así que en principio, si tienen alguna duda o algo que quieran, que ya saben que les gustaría consultar, les pido lo anoten y más adelante podemos conversar al respecto. En principio, habíamos adelantado antes que la tortura es una práctica que históricamente ha acompañado el desarrollo de la humanidad. Esto no siempre fue de la misma manera, de hecho comenzó como una práctica privada. Estaba dirigida esencialmente hacia lo que pasaba con los esclavos, que obviamente, quizás no obviamente, pero en su momento no fueron tenidos en cuenta en igualdad de condiciones que las personas que no revestían esa calidad. De hecho, el trato que recibían los esclavos en ese momento tenía más que ver con el esclarecimiento de los hechos que pasaban dentro de la casa, del hogar, qué es lo que pasaba en la vida amorosa de los esposos, y era una práctica socialmente aceptada que en ese momento no generaba repudio alguno. La codificación que esto tuvo en la práctica del derecho romano generó una ampliación exponencial de estas prácticas cuestionables, incluyendo los esclavos, por supuesto, pero alcanzando también a lo que eran denominados los humiliores, que eran quizás en la escala social los que se encontraban por encima de los esclavos, pero inmediatamente en el próximo eslabón, ¿no? Eran aquellas personas pobres que no tenían hogar, básicamente ellos eran tormentados tanto en el rol de acusado como en el rol de víctima. Inclusive también en sus puestos de testigos para generar lo que era la información que hacía las veces de sustento para las acusaciones posteriores, ¿no? Eh, Esto respecto de los humiliores, los honestiones también era una figura que existía en el derecho romano, pero esto no tenía que ver con los sectores menos aventajados, de hecho, ellos sí consolidaban un estatus social importante y de hecho ellos sufrían la práctica de la tortura más que nada como una herramienta que tenía que ver con la intimidación y la persecución de lo que por entonces y hasta el día de hoy se denominaban los enemigos políticos. Esto, por supuesto, fue un comienzo, posteriormente se fue perfeccionando. De hecho, en el siglo I después de Cristo, nos remontamos hace tiempo y allá a lo largo, se amplió a todos los ciudadanos, pero por delitos que tenían que ver con la figura de lesa majestad, que eran aquellas ofensas capitales contra el rey, eh, que básicamente justificaban la adopción de cualquier tipo de pena capital, incluyendo, bueno, básicamente la guillotina, entre otras prácticas que en ese momento no eran repudiadas, ¿no? Ya para el siglo IV, todos los cristianos podían ser interrogados por tortura, lo cual era una situación muchísimo más generalizada que no alcanzaba solamente a los esclavos. Fíjense cómo fue progresando en detrimento de los derechos de las personas. Eh,
Posteriormente iniciamos en lo que es un proceso bastante oscuro de la época de la humanidad en general, que tiene que ver con lo que pasaba desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, básicamente, cuando la tortura ya se había instalado en los tribunales europeos, lo cual esto también es un problema porque estamos hablando de la formalización de la práctica ilegal, al menos como lo vemos hoy, y en ese momento se torturaba de forma legal para obtener evidencia y en simultáneo esto formó parte de un proceso que era tanto ordinario dentro de los tribunales como lo que ocurría en el plano de la Iglesia Católica. Entonces tenías un proceso que era jurisdiccional y además tenía que ver con lo religioso, ¿no? En un momento histórico también, el juicio de Dios se dio su lugar para el juicio de los hombres, como se dice en los libros, se adopta el modelo inquisitivo para los procesos ordinarios y los eclesiásticos también, y se adoptó, y este es quizás el momento bisagra de toda esta problemática, cuando se considera que la confesión es la prueba máxima, la probatia regionis, creo que era la expresión en latín. Esto generó las condiciones para que la tortura se alzara con mucha más fuerza. De hecho, se institucionalizó la figura de la Inquisición con la creación de los tribunales, y de hecho, y esto también es un poco irónico, pero para nada nos sorprende, el Papa Inocencio IV dispuso a través de una bula, que son como las disposiciones máximas que tiene la Iglesia Católica a través de su representante, que se autorizaba el uso de la tortura, básicamente porque los crímenes de lesa majestad y la herejía eran difíciles de probar. Entonces, en aras de relevar la carga probatoria de la acusación, simplemente habilitábamos el uso de la tortura, lo cual es una práctica que al menos al día de hoy es bastante reprochable, ¿no? Por aquel entonces las cárceles no eran lugares de resguardo de los prisioneros, de hecho estaban pensadas solamente para albergar a las personas mientras duraba el tiempo hasta su juicio, lo cual generó que se convirtieran en el lugar por excelencia de donde se obtenían las confesiones. De hecho, desde el mundo de la criminología, en 1486 se estipula el surgimiento de lo que se llamó el martillo de las brujas, el males maleficarum, ¿no? Esto, en definitiva, se convirtió en lo que es un manual de inquisición. Regulaba el uso de la tortura, básicamente cómo se utilizaban mejor los instrumentos, cuáles personas eran susceptibles de ser torturadas de manera más eficaz y con mejores resultados a través de X cantidad de prácticas, y todo lo que pasaba con la confesión era regulado por este manual de tortura, ¿no? Y bueno, básicamente todo esto fue consolidándose de manera sostenida y cada vez más complicada durante todo un proceso de Inquisición española que hace que la tortura se convirtiera en una herramienta de legitimación de poder y a su vez también se utilizaba como elemento de represión, y como lo utilizaba tanto la corona como la iglesia, es que adquirió una connotación tan importante. Eso quizás en algún sentido de lo que pasaba a nivel histórico con la tortura. Desde nuestra perspectiva en Argentina la situación era diferente, principalmente porque estábamos en un continente bastante lejos de lo que ocurría en la Europa continental, los recursos no eran los mismos, la manera de ejercer el control, por supuesto, no era ni remotamente equiparable, y además que la Iglesia básicamente tenía competencia sobre las personas bautizadas. Esto hace que como nuestro continente no tenía esa religión, tenían que primero evangelizar o convertir a las personas para luego poder utilizar la figura de la Inquisición en ese sentido. Lo que sí teníamos era problemas de esclavitud. De hecho, hacia fines del siglo XVIII, en algún sentido, hubo códigos de negros, como así se les llamaban, pero en realidad no es que generaban una situación proteccionista de los derechos de las personas negras, sino que generaban las condiciones de regulación de la trata de esclavos, que lo hacía totalmente más ordinario y más estandarizado, ¿no? Históricamente hablando también, en 1813 nosotros tuvimos en Argentina una asamblea que repasamos desde las épocas de la escuela, constituyó un acto formal de abolición de la esclavitud, que vino acompañado de la quema de instrumentos de tortura, y supuestamente la abolición de esta práctica para siempre, pero en realidad
hay registros de la época. De hecho, a pocos años después, en 1817, los inventarios de las policías locales todavía contemplaban la conservación de los instrumentos de tortura, como el potro, por ejemplo, o las sogas para alzar a los detenidos, que esto no los identificaban tal cual como elementos de museo. Entonces es de verdad un problema porque la práctica, pese a la asamblea y a la abolición formal, subsistía, ¿no? En 1840 tuvimos un tratado antiesclavista, no cambió absolutamente nada, y en 1853 tuvimos nuestra primera constitución nacional. eh, lo que tiene quizás de interesante es que todo lo que estaba contemplado en este marco estaba pensado para erradicar la tortura como una práctica judicial, pero no podía hacer nada con lo que ocurría en la clandestinidad. De hecho, inclusive el surgimiento de las agencias policiales y las facultades de investigación que éstas tenían hicieron que la tortura básicamente se desplazara de la órbita judicial hacia otro lado, que pudieran ser las zonas militarizadas, las comisarías, los cuarteles. eh, Esto generó un caldo de cultivo bastante complicado que en el continente en general tuvimos un pasado bastante común, lamentable por supuesto, pero bastante similar, de procesos de golpes de Estado, de procedimientos de facto. Argentina lo tuvo, Uruguay, Chile, Paraguay, básicamente toda la región lo tuvo. Fue un procedimiento de paso de los gobiernos de facto a la restauración de la democracia. Y salteando mucho, para no hacer demasiado hincapié en la parte histórica, nosotros llegamos a 1994, que en Argentina fue el momento de la última reforma constitucional, con un cambio de paradigma importante, porque incluyó mucho de lo que pasaba en el derecho internacional de los derechos humanos y lo incorporó a su constitución, dotando a varios de estos instrumentos con jerarquía constitucional y dotándole a los instrumentos de derechos humanos y a los tratados en general una jerarquía supralegal, ¿no? Superior a las leyes ordinarias. Eso quizás como parte histórica. A nivel de instrumentos de protección específicos, podemos hablar de lo que ocurrió en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es un momento histórico en la historia de los derechos humanos, precisamente porque fue la primera oportunidad en la cual los estados internacionalmente se pusieron de acuerdo en una serie de cosas. Tenía que ver con el paso de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que habían ocurrido. En ese sentido, posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es del 66, también empezó a regular algunas cuestiones que no eran generales. De hecho, esto ya es un tratado específico, el otro era una declaración y este sí era vinculante. Acercándonos un poco más a lo que es la tortura en general, se encuentran en vigencia hoy por hoy dos instrumentos internacionales que regulan la materia. El primero fue en 1984, que es la Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. A los efectos prácticos vamos a hacer referencia como la Convención contra la Tortura. Y tuvimos también una convención interamericana que intentó prevenir y sancionar la tortura, que entró en simultáneo en vigor en 1987. Este es el panorama de cómo está legislada la cuestión a nivel internacional y un poco el trayecto que la humanidad tuvo que atravesar a lo largo del tiempo para encontrarnos en la realidad que nos encontramos hoy. Y si hablamos de dignidad y básicamente acercándonos un poco a lo que es el derecho penal y la idea de los bienes jurídicos, que son ese marco específico de protección, esferas de protección que el derecho penal contempla, personalmente siento que cuando hablamos de tortura existen tres elementos que tenemos que tener en cuenta, que son en principio la libertad, más que nada porque estas situaciones de vulneración de derechos humanos ocurren en contextos de encierro; la dignidad humana, por otro lado, que tiene más que ver con todo esto que le corresponde a la persona por el simple hecho de ser persona y que es el valor principal que da sustento a toda la idea de derechos humanos; y en algún sentido también, apoyándome en algunos doctrinarios, creo que también sería correcto decir que el ejercicio de la función pública es un bien jurídico que también está en juego cuando uno habla de tortura, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la tortura? Tendríamos que preguntarnos, y la referencia inevitable es la Convención contra la Tortura. A los efectos prácticos y para aquellas personas que no tengan a la vista el instrumento, yo simplemente voy a leer el primero de los artículos porque es donde está lo rico de esta discusión, que creo que es lo que podemos llegar a conversar entre todos, ¿no?
Sostienen que la tortura es todo aquel acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, y lo interesante es que tiene un fin, no se lleva, no se agota el objeto de la tortura con el simple hecho de generar un daño, sino que este daño tiene que ser con el fin de obtener de este dolor o de esta persona o de un tercero una información o confesión. Vemos todavía lo importante de esta reina de las pruebas, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, de intimidar o coaccionar a esta persona u otras, o por cualquier otra razón basada en cualquier tipo de discriminación. Este, y lo interesante de todo esto es que el sujeto activo debe revestir necesariamente la condición de funcionario público, o en su defecto, y esto también es consecuencia de cómo fue modificándose la cuestión, ser una persona en el ejercicio de funciones públicas, ¿no? O quizás un tercero inclusive a instigación de este funcionario público con su consentimiento o su aquiescencia. El artículo continúa y hace referencia a que no puede ser contemplado como tortura aquel sufrimiento que sea consecuencia de una sanción legítima, porque toda restricción de la libertad viene acompañada de una limitación específica de derechos, pero si pensamos que la idea de la prisión es simplemente para restringir la capacidad de libertad ambulatoria, todo lo que ocurre dentro de este contexto de encierro sería cuestionable y quizás no alcance la intensidad que necesita el tipo penal de tortura, pero sí podría ser analizado a la órbita de cualquier otro de los supuestos de código penal, ¿no? Pero tratando de desglosar un poco lo que es la figura típica del delito de tortura, tenemos que destacar que se trata de un acto cometido por funcionarios públicos, ¿sí? Esto supera un poquito la idea tradicional de la teoría del delito, que solamente se circunscribe a aquellas personas que tengan dominio del hecho. Eso es un tipo penal general, si se quiere, pero nosotros necesitamos que esto deba ser cometido por funcionario público en principio, lo cual tenemos que adicionar como una condición para el sujeto activo, ¿no? En Argentina, por ejemplo, si bien equipara lo que pasa en tema de pena, de tortura con el homicidio simple, señala, y eso quizás como un paréntesis, lo interesante es que señala que el funcionario público será aquella persona que pueda estar designada, ¿sí? Que participa de manera accidental o de forma permanente en el ejercicio de funciones públicas, ¿sí? Sea por elección popular o por el nombramiento de una autoridad competente. Entonces, cualquier persona que revista esa calidad puede ser uno de los sujetos activos en este delito. Posteriormente necesitamos que esta persona instigue a otra o tenga conocimiento o aquiescencia, que tiene más que ver con esto de tengo una característica especial por mi condición de representante del Estado y por eso tengo un rol de debida diligencia, deber de cuidado, un rol de garante y otras obligaciones que los distintos ordenamientos jurídicos penales en el continente contemplan de forma específica, ¿no? La característica de influir intencionalmente en la persona y generar este dolor, básicamente es otro de los elementos del tipo doloso. Y respecto del dolor en sí, lo interesante es que este sufrimiento grave puede alcanzar la esfera física o mental sin que haya ninguna diferencia, básicamente, y solo como título, la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires en 2007 dispuso que, de hecho, la falta de secuela física en el cuerpo no debe ser tomado como parámetro determinante para excluir el tipo penal, porque esto haría que estemos básicamente juzgando a raíz del profesionalismo del torturador, lo cual es una práctica que en realidad es bastante problemática, ¿no? Y de hecho, respecto de la ultraintención, el para qué se lleva adelante esta práctica, hablamos de la obtención de información, de la confesión, de castigo, y lo interesante que trae, por ejemplo, Julio Mayer, es lo que él hace referencia en términos de tortura oblicua, que es cuando toda esta práctica se lleva adelante no pensando en la persona que se está torturando, sino más bien utilizando a esa persona como una herramienta para generar el daño en otra o generar un efecto que va más allá de la integridad física de la persona que se está torturando en ese momento, ¿no? Las obviedades es que deben imponerse respecto de situaciones que tengan que ver con contextos de encierro,
Este contexto de encierro básicamente lo podemos entender desde que se consuma la detención hasta que la persona recupera la libertad. Y hay otra situación que a mí me parece oportuno destacar, que así como Mayer hablaba de la tortura oblicua, hay otra manera de tortura que se llama obicua, ¿sí? Que de hecho, si bien la intensidad de distintas cuestiones que pueden ir ocurriendo en sí no revistan la intensidad necesaria, el efecto acumulativo de las condiciones inhumanas de cautiverio, que sean obviamente generalizadas y sistemáticas, y además impuestas de forma deliberada, pueden llegar a constituir tortura. En ese sentido, es necesario tener en cuenta qué es lo que todo esto genera en conjunto y obviamente el nivel de padecimiento de la persona en ese contexto de encierro. Algunos ejemplos de tortura, básicamente apurándome para dejar un espacio a la discusión. A mí me parece muy interesante, de hecho, mucho de lo que yo trabajo es, digamos, contenido de este libro, que yo ampliamente recomiendo. Esta es la tesis doctoral de Rafecas, que es un juez federal de Argentina. Él lo que hace, además de trabajar mucho y de manera excelente, a mi criterio, la evolución de la figura de tortura, hace saber que los ejemplos han ido cambiando también a lo largo del tiempo. Algunos de estos son, aunque pueda llegar a ser en algún sentido hasta morboso, pero en un espacio técnico como es esto creo que es oportuno hacer la referencia. Vendaje de ojos, supresión de identidad, engrillamiento, que es básicamente el estar encadenado o sujeto a algún sitio donde uno no se pueda alejar, el encarcelamiento en lo que se llaman tubos o leoneras, que son espacios básicamente de resguardo que no tienen que ver con que la persona esté cómoda o a veces ni siquiera para atacar personas, entonces no están dadas las condiciones para que eso se haga de manera que no genere sufrimiento, sino de hecho están específicamente puestos en esos sitios para generarle sufrimiento extra, además del encierro, la supresión de formas de comunicación humana, la exposición a la desnudez, golpizas brutales con cualquier elemento. Otras cuestiones que pasaron muchísimo en el proceso de la dictadura militar argentina fueron los simulacros de fusilamiento y la exhibición de las personas ejecutadas, las prácticas de submarino tanto húmedo como seco, que tienen que ver con que la persona experimente la sensación de ahogamiento, descargas eléctricas, quemaduras en general, que se cuelgan las personas y demás. Hasta aquí esto es en sí, y creo que después de hablar ininterrumpidamente por 23 minutos casi, un panorama bastante desalentador. Lo que a mí me reconforta en algún sentido es que el esfuerzo contra la tortura ha ido variando a lo largo del tiempo y hoy por hoy podemos decir que no todo está perdido. De hecho, es importante destacar que hay algunas asociaciones que hoy por hoy se dedican de forma exclusiva a la lucha y la prevención contra la tortura. A mí me gustaría compartir otro instrumento que recomiendo su lectura. Este es básicamente el informe de Open Society Justice Initiative, que es una ONG que lo que hizo fue contemplar el impacto del litigio estratégico en materia de tortura, específicamente en relación de contextos de encierro. Es un estudio que abarca y analiza las conclusiones de Turquía y Argentina, y a mí me parece que más allá de que este texto está disponible en Internet, es oportuno compartir con ustedes algunas de las cuestiones que arriba, en sus conclusiones de su resumen ejecutivo. En líneas generales, yo me permitiré compartir algunas con ustedes, pero antes sí quiero comentarles una cuestión que también creo que es totalmente oportuna en este momento. Hace poco, el antiguo relator contra la tortura, relator especial contra la tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, él decía que la simple presencia de un ordenamiento democrático en lo formal no elimina por sí la utilización de la tortura como una práctica sistemática, pero sí es el mejor de los sistemas que nos permite a nosotros contar con unas garantías específicas que permiten que la cuestión sea analizada,
sea estudiada, sea combatida desde algunos sectores sin tener miedo constante a que vayamos a ser perseguidos, que nos vayan a matar, y una serie de garantías en ese sentido, ¿no? Las conclusiones a las que se arriban, más que nada, y a título de síntesis para dejar algún espacio de preguntas, es que este litigio estratégico sí ha generado condiciones de cambios en la jurisprudencia, en las políticas y en las actitudes. Pero no siempre hay un correlato específico en lo que es un litigio específico y el resultado que se desea o cualquier tipo de índice cuantificable. Entonces, a veces esto hace que uno sienta que los esfuerzos no tienen los resultados deseados, pero de cualquier forma se alienta a que se anuden los esfuerzos y en algún sentido se tenga más en cuenta el poder y el impacto acumulativo y de secuencia de casos y no tanto un esfuerzo aislado que puede ser que no se materialice inmediato. Por otro lado, hay otras cuestiones que también son interesantes, que este informe lo que señala es que hay algunas condiciones específicas en situaciones de determinados estados, como pueden ser los regímenes prolongados de incomunicación, los discursos de odio y del enemigo, y culturas arraigadas de violencia que generan las condiciones para que la tortura no solo no se desaparezca, sino más bien vaya reproduciendo y generando nuevos espacios donde antes no estaban, ¿no? Respecto de los impactos positivos y un poco negativos, en algún sentido, lo positivo es que esta cuestión de a poco va a ir desarrollándose de manera paulatina, pero ha generado condiciones de supervisión y de rendición de cuentas que hacen que sea cada vez más transparente, y por lo mismo, el aspecto negativo de esta exposición es que la visibilización de esta problemática hace que aquellas personas que llevan adelante la defensa y la representación en estos procedimientos se expongan a sí mismos y en muchos casos han sido perseguidos, los han matado, y a veces los resultados pueden dejar un poco de lado lo que uno persigue. Lo que ocurre con la tortura es que enfrenta al individuo al Estado, y el Estado, además de tener una capacidad de operación muchísimo más grande que toda la sociedad organizada junta, no siempre emplea métodos legales para defenderse. Entonces, es difícil resistir toda esta embatida del Estado cuando no siempre son eficaces los recursos judiciales, y si estos no nos alcanzan, menos todavía podemos responder a la violencia que hay por fuera de los tribunales. Básicamente eso. A mí me parece que la idea de la intangibilidad de los resultados de los esfuerzos que se realizan en pos de la lucha contra la tortura no tienen que desalentarnos, y en algún sentido creo que lo que podemos hacer desde la sociedad civil es estar muy atentos a evitar que las condiciones que generan la tortura se contagien y se esparzan, y estar muy atentos para ir cuestionando todas las iniciativas que sentimos que pueden llegar a generar focos de poder que pueden llegar a dar espacio a esto. Hasta acá, y luego de, bueno, un poco más del tiempo deseado, mi presentación, espero que les haya servido en algún sentido para echar luz sobre algunas de las cuestiones que involucran a la tortura, y en este momento abro la oportunidad a algún comentario, alguna pregunta específica que me quieran hacer. De hecho, veo acá la consulta de Teresa, que me consulta si considero que en algunos países para erradicar la tortura fue promulgada una ley constitucional la cual protege el bien jurídico y libertad. En realidad no sé bien si es una pregunta o es una apreciación. Lo que sí te puedo decir en relación a eso es que las normas en sí no generan cambios actitudinales en los operadores de justicia. Si esto no viene acompañado por un seguimiento y una supervisión, y de hecho finalmente luego de este proceso una toma de decisiones que tenga que ver con qué es lo que va a pasar con esas personas que llevan adelante la práctica que la ley dice que tiene que cesar, no va a cambiar, ¿sí? De hecho, muchísimo hablamos en materia de derechos humanos sobre si la conciencia y la información son elementos indispensables, y obviamente que lo son. Aquella persona que desconozca sus derechos va a obtener muy sesgada la capacidad de defenderlos, y mucho menos si no tiene esa capacidad operativa, como no ve a sí mismo una violación a su derecho, no puede ir a reclamarlo y solicitar asistencia en alguna asociación específica.
Por ejemplo, la institución donde yo me desempeño, que es la Defensoría Pública, dentro de lo que es la Defensoría General de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, lo que tenemos son comisiones especiales, pero a su vez sí se me permite hacer alguna observación más de capacidad, que un grupo específico de personas, y reducido, desafortunadamente, tenga mucho conocimiento técnico. Si ese conocimiento no se esparce por el resto de los operadores del sistema, por más que estemos dentro de un sistema que contempla defensa pública de oficio y gratuita, quizás toda esa en términos de prudencia y demás no llega a ser efectiva en la defensa de los derechos de las personas. Y finalmente creo que esto, como comentario final para cerrar la exposición, todas las exposiciones que uno realiza, y bueno, este ciclo de conferencias no es la excepción, parten de un espacio de selección arbitraria, si se quiere. Es subjetiva lo que cada uno como orador entiende que corresponde compartir o quizás que puede llegar a tener el mejor impacto o los mejores efectos. En algún sentido, yo, si se habrán dado cuenta, dejé totalmente de lado lo que ocurre en materia del sistema interamericano de derechos humanos. Esto porque sentía que cada una de las cuestiones que pudimos haber abordado en ese sentido hubiesen abarcado la exposición entera. Entonces ya lo dejo planteado como una propuesta. Si se quiere hacer una especie de continuación de esta conferencia, podemos hablar sobre tortura en el sistema interamericano y ver los precedentes de la Corte Interamericana y los informes de fondo y todo esto que pasa tanto en Washington como en Costa Rica, ver si lo podemos bajar a un sistema un poco más regional y quizás inclusive hasta bueno, la aplicación real de todo esto en nuestros territorios. A ver si alguien tiene alguna pregunta, algo más que quieran hacer, alguna observación. Bueno, y lo que decías vos, Nancy, es cierto, no es solamente lo que pasa en México. El problema es que la tortura como tal es una práctica que está pensada para el esclarecimiento de un hecho, pero no tanto en términos de averiguación de la verdad, sino de ese procedimiento específico. La tortura en sí como práctica no es confiable porque no genera que la persona de verdad te diga información que pueda llegar a servirte, porque también es difícil identificar qué es lo que te puede llegar a servir. Y finalmente creo que una persona torturada te va a decir cualquier cosa para que deje de torturarla. De hecho, si nos ponemos en el lugar de una persona en esta situación, creo que es más sencillo asumir una responsabilidad que no nos es propia, asegurándonos de que la tortura cesa y pasamos a una etapa de condena, quizás de encierro y probablemente de por vida, eh, pero lejos de las situaciones que están afectando nuestra dignidad humana, nuestra libertad y todo esto que habíamos comentado. Así que bueno, excedido el tiempo, les agradezco muchísimo por la atención, por haber estado ahí presentes y de corazón espero que les haya servido. Yo voy a dejar acá unos datos de contacto que tienen que ver con esto de estar más cerca entre todos y compartir un poco bueno, lo que hacemos entre todos, ¿no? Porque esta experiencia, aún siendo desde Argentina, puede ser aprovechada, inclusive potenciada desde los esfuerzos de otros lados. Así que aquí en un comentario con mis saludos dejo mis datos de contacto, les agradezco muchísimo por su tiempo y los aliento a seguir con el resto de las conferencias. Muchas gracias Latin Juris por haber llevado adelante este ciclo de conferencias y tienen mi colaboración y agradecimiento para siempre. Muchas gracias.